nombre es Diana Valenzuela, soy economista, soy pedagoga, trabajo en la Cámara de Diputados y también soy docente de educación superior, pero además soy comunicóloga política en las redes sociales. El día de ayer, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo su segunda rendición de cuentas, derivado del segundo año del triunfo del pueblo de México, ¿no? Un triunfo que le dieron 36, que le dimos 36 millones de personas en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? De Morena, en nombre de un movimiento que sin duda nos ha traído muchos logros, nos ha traído además, pues mucha esperanza de que en efecto la política social, cuando está enfocada a las necesidades del pueblo, bueno, pues se vuelven maravillosas, ¿no? Y se vuelven también, pues, un aliciente para que las personas no nada más tengan, por ejemplo, seguridad, ¿no? En términos delictivos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que se profundizó mucho el tema de la delincuencia organizada durante los periodos neoliberales, sino que también se le suma un enfoque muy interesante de economía con prosperidad compartida, pero también el tema del bienestar, que era ya, digamos que el sello distintivo de, en primera, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también ahora de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, segunda rendición de cuentas me resulta a mí muy interesante porque cambia el formato, ¿no? Ya no es una concentración masiva en el Zócalo, como lo habíamos estado viendo anteriormente, sino que ahora lo que se está haciendo es mostrar este músculo político que tiene la presidenta, por supuesto, ¿no? En cada uno de los rincones del país. Entonces, tuvo un formato diferente, un formato muy interesante que llenó plazas públicas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos tocó estar en el Estado de México, en donde la sede fue Tlalnepantla. Estuvimos allí acompañando a nuestra querida diputada Gabriela Valdepeñas y fue un éxito total. Además de estar ahí la gobernadora Delfina Gómez, pues imagínate, ¿no? Todos los municipios del Estado de México se concentraron en una plaza pública y estábamos muy entusiasmados porque cada uno de los logros, pues los sentíamos, ¿no? Propios, porque evidentemente, por ejemplo, el tema económico, que México ya había vivido, digamos que estragos, ¿no? En estos periodos prianistas, pues hay una recuperación profunda de la economía. En primera, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que a mí me gusta mucho tocar este tema porque desmitifica lo que se venía trabajando durante el neoliberalismo, ¿no? Que decían, nadie va a querer invertir en México. Y después que se reformó, por ejemplo, el Poder Judicial durante este periodo de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, decían, las empresas no van a tener certeza jurídica y todas se van a ir de México. ¿Y qué estamos viendo? Que hay récord en inversión extranjera directa, ¿no? Es decir, 23,000 millones de dólares están invertidos en nuestro país porque hay confianza de las empresas extranjeras, pero también porque ven en México un gran capital, no nada más productivo, ¿no? Sino que también ven una dignificación del propio trabajo humano y eso a mí me parece maravilloso. En primera, hay un 10% más de inversión con respecto al año anterior, pero también habló la presidenta de un peso fuerte, un peso que está en 17 pesos con 5 centavos. Es la segunda moneda más apreciada con respecto al dólar y eso habla mucho, por ejemplo, ¿no? De cómo algunos actores políticos, sobre todo de lo que se conoce como la oposición, que es una oposición muy desfigurada, pero que está insistiendo, ¿no? En esta intervención de Estados Unidos a México, porque evidentemente México ha demostrado que una y otra vez, pues la propia fuerza productiva, pero además estos años de la cuarta transformación, pues nos han venido bien, ¿no? Habló también, por ejemplo, de que 42 millones de personas son beneficiarias de los programas sociales, algo que antes no veíamos. Yo siempre insisto, me gustaría conocer a una sola beneficiaria de la cruzada contra el hambre de Rosario Robles y, por supuesto, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nadie los conoce porque evidentemente fue un desfalco millonario que se llevó a lo de la estafa maestra. Y ahora estamos viendo que 42 millones de personas reciben apoyos sociales, reciben, por ejemplo, la pensión de adulto, personas adultas mayores, reciben una beca Rita Cetina, reciben, por ejemplo, un apoyo, ¿no? Para jóvenes construyendo el futuro. Entonces hay una gran gama de apoyos sociales que finalmente se vuelven como parte de este flujo de capital y que incentivan la cuestión macroeconómica en México, ¿no? Entonces, por un lado, también se decía que los programas sociales eran para quienes no trabajaban, pero no entendían que los programas sociales eran esta reivindicación de los derechos de todas las personas y que, por supuesto, constitucionalmente ya se elevaron a rango constitucional por parte de las y los diputados y los senadores de Morena y que ahí también la oposición votó en contra, ¿no? Pero esto
toda esta recuperación económica que se ha dado progresivamente en los gobiernos de la Cuarta Transformación son indicadores reales de que, una, funciona la estabilidad económica con justicia social, que la presidenta está dando resultados en este segundo informe al pueblo de México. Y a mí me parece también muy importante que se van rompiendo las narrativas de la derecha. Y eso es espectacular porque además nadie ha salido a decir que están mal los datos. Pues tú sales a la calle y le preguntas a una persona adulta mayor, incluso a algunos, ¿no?, por ahí despistados como Vicente Fox o Sergio Sarmiento, si tienen su pensión para el bienestar, y estoy segura que van a decir que sí. Y si no la tienen, la pueden tramitar porque además ya se volvieron universales. Entonces, eso más, por ejemplo, también el haber garantizado la educación, ¿no? Se quitó, por ejemplo, el examen de admisión a las universidades y eso es un indicador de que la presidenta, por supuesto, uno de sus temas prioritarios es la educación, como parte incluso también de esta estrategia nacional de seguridad, ¿no? De seguridad pública, que también está a cargo de el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y acercar más preparatorias que queden cerca de la escuela, ¿no? También nos mencionaba la presidenta eso, también el tema de los libros, el tema de género, ¿no? No se olvidó, por ejemplo, las mujeres, no fue un eslogan de campaña el de llegamos todas, ha sido una realidad social que, por ejemplo, está traducida en los apoyos que se le dan a las mujeres a través de los centros Libre, de la cartilla de derechos de las mujeres, que por primera vez se pone como uno de los derechos primordiales el derecho a la felicidad, ¿no? Algo que, por ejemplo, durante mucho tiempo se negaba hacia las mujeres o ni siquiera se tocaba. Y también la creación de algunas otras instituciones que son claves, ¿no? Por ejemplo, el tema del bienestar, el tema de movilidad, ¿no? La infraestructura y todos los proyectos prioritarios, ¿no? El tema de la gasolina, la estabilización de precios. Es decir, hay mucho de dónde mencionar sobre los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay un tema muy importante dentro de segunda rendición de cuentas al segundo año del triunfo de la presidenta, que es toda la presión mediática y todo el linchamiento político que ha habido hacia su gobierno. Y a mí me parece fundamental lo que dijo este lunes la presidenta en la mañanera del pueblo. Dijo que ella estaba segura que Donald Trump no estaba, digamos, que interviniendo en parte del ojo público y de la opinión pública para el tema de querer desestabilizar al gobierno y querer generar una narrativa de caos en nuestro país. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. No puede ser que no sea por completo el gobierno de Donald Trump, sino estos intereses de la derecha y de la ultraderecha conservadores que busca que México otra vez se subordine a intereses del imperio. Y yo creo que como lo veníamos diciendo, esta rendición de cuentas muestra hechos tangibles, muestra una realidad económica que nadie puede negar. Entonces, como esa realidad económica es tan fuerte para el pueblo de México y va a seguir apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación, hay quienes ven afectados sus privilegios y quienes vieron afectados sus privilegios, por poner ejemplos que a mí me parecen completamente indignos, los dos expresidentes, ¿no? Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, que fueron quienes terminaron con los ahorros de las y los trabajadores. Fueron quienes le declararon la guerra al narco, hundiendo a México en un cementerio sangriento de asesinatos a causa de, como ellos decían, daños colaterales. Pero tienen algo en común, además de ser unos entreguistas panistas y de los presidentes menos queridos de la historia de nuestro pueblo, y es que tuvieron en su gabinete a García Luna, a Genaro García Luna, el primer y único exsecretario que ha sido vinculado directamente al crimen organizado. Y eso a mí me parece muy importante porque, esos gobiernos demostraron que efectivamente estaban a favor del entreguismo, pero no nada más eso, que estaban prácticamente a favor también del hecho de que se traficara armas y se traficara droga a México y viceversa. Pero se indignaron mucho ellos, además, cuando les quitaron sus pensiones millonarias, ¿no? Que ellos mismos les negaron cuando gobernaron a las y los trabajadores del pueblo. Entonces, ahora que ellos no tienen pensión y que no tienen muchos de los privilegios que gozaban cuando gobernaban, lo que han estado intentando es generar esta opinión pública de que México está mal y que México debería subordinarse a los intereses de Estados Unidos, como sucedió cuando ellos gobernaban y que además hundieron a México en una crisis económica impresionante. Y ahora lo que buscan es precisamente querer generar como estos espacios de diálogo o de encuentro, de autoconsumo de algunos simpatizantes panistas, ¿no? Y vimos, por ejemplo, ahora que la presidenta rindió su informe
al pueblo de México, que tuvieron una pequeña concentración dentro de un espacio muy minorizado, ¿no? Muy minúsculo, en Chihuahua, defendiendo a la gobernadora Maru Campos por haber permitido que las agencias de Estados Unidos pues intervinieran en algo que ella dice que fue un desmantelamiento de un laboratorio de narcóticos, lo cual hasta ahora no está comprobado. Entonces los vemos a ellos y a ella, por supuesto, queriendo configurar una nueva escena para hacer creer a algunas personas que el intervencionismo está bien, ¿no? Y que además no haber avisado, ¿no? Haber informado a la presidenta de la República que había agentes extranjeros operando en nuestro país, pues era normal, ¿no? Y que se tenía además que naturalizar. Y a lo que la presidenta muy claro dijo, no, por supuesto que no, nos coordinamos, ¿no? Cooperamos con Estados Unidos y Estados Unidos también coopera con México, pero jamás vamos a permitir que nos subordinemos nuevamente a políticas de seguridad extranjeras, ¿no? Entonces, hay estos dos lados, ¿no? Por un lado, un gobierno que hasta ahorita ha demostrado que a través de la prosperidad y la justicia social puede llegar, ¿no? A más manos la redistribución del ingreso, pero por otro lado tenemos a los panistas desesperados de siempre queriendo, digamos que desvirtuar los logros del segundo piso de la Cuarta Transformación con encuentros que en primera son a puerta cerrada, con lista en mano, pero además que conjugan una serie de personajes ya impresentables, ¿no? Insisto, Maru Campos, ¿no? Que Maru Campos hasta el día de hoy no se ha presentado de manera formal, incluso hasta el Senado, para poder rendir cuentas, a Vicente Fox, que además, bueno, se dice ahí que Vicente Fox fue parte de un acuerdo, ¿no? Con Estados Unidos para entregar el poder de Ernesto Zedillo al PAN, y también el espurio de Felipe Calderón, ¿no? Que ganó por un 0.56%, o se dice que ganó por un 0.56% en las urnas. Entonces vemos a la derecha desesperada, pero también vemos a un gobierno progresista que está avanzando y que, por supuesto, en cada rincón del país se está apoyando esta transformación, y lo vimos en los enlaces que se hicieron ayer durante la transmisión, que todas las plazas públicas estaban con sus gobernadores, además estaban escuchando el informe, y por supuesto que cuando la presidenta gritó, ¿no? Y además con toda esta convicción que ella tiene de que México es un país soberano, que no es piñata de nadie y que no se va a subordinar al imperio, pues escuchábamos cómo le gritaban, ¿no? Que no estaba sola, que esta es una situación en la cual todas y todos los mexicanos pues nos debemos ver involucrados, y es esperanzador ver que el pueblo mexicano confía en la presidenta. Yo creo que la movilización que vimos por parte de cada uno de los estados para acompañar a la presidenta a su rendición de cuentas es parte de la estrategia de este gobierno, ¿no? Que es una, trabajar con honestidad, trabajar con amor, trabajar con mucha convicción por la soberanía nacional, y creo que se quedó demostrado, ¿no? Que sigue moviendo, no nada más a las personas, ¿no? Sino sigue moviendo convicciones. Había quienes les preguntaban, oye, ¿tú eres acarreado? Y decían, claro que soy acarreado de mis convicciones, ¿no? Y por supuesto que soy acarreado de un movimiento que ha respondido a este pueblo. Entonces, vemos que hay una legítima defensa por la soberanía, vemos que hay un legítimo apoyo por la presidenta, y yo creo que cada vez que la presidenta haga un llamado, ¿no? A seguir defendiendo este proceso de gobierno y este proceso de la Cuarta Transformación, pues vamos a salir todos aquellos que estamos convencidos que se tiene que gobernar, por supuesto, con honestidad, con el corazón, y que no hay que permitir que la derecha entreguista dé un paso hacia adelante, porque una, están desesperados por recuperar los privilegios, y dos, estamos seguros que si la derecha regresa al gobierno, pues otra vez vamos a ir hacia atrás, ¿no? Va a haber un viraje hacia la negación de derechos, hacia un país que va a estar ensangrentado por políticas que no dieron ningún resultado, pero además va a terminar el empleo, ¿no? Ayer también se dieron datos muy interesantes del empleo, y cada rincón del país, pues evidentemente no va a responder, ¿no? Nunca vimos, por ejemplo, que Fox, que Felipe Calderón o que Peña Nieto llenaran una sola plaza pública, ¿no? Lo que hacían era, pues nada más condicionar los programas sociales a los que querían afiliar, y eso es todo. Y no, ayer vimos incluso a sindicalistas, vimos también a algunos otros gremios que apoyan genuinamente a la Cuarta Transformación, porque el salario digno también es una realidad en la actualidad. Hola, mi nombre es Diana Valenzuela, soy comunicadora, soy economista y también trabajo en la Cámara de Diputados, y les invito a todas, todos, todes que no se pierdan la 4TV.